Buenas tardes, queridos hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite encontrar nuevamente para poder compartir de su palabra. Deseo que sea de bendición como lo fue para mí en este tiempo. A mí siempre me gusta compartir sobre el libro de los Salmos porque son alabanzas y cánticos a nuestro Dios. Y a veces, por ejemplo en mi caso, he tenido algún tiempo de prueba que he estado pasando y a mí me aconsejaron que era bueno leer en voz alta estos salmos de la Biblia, si no podemos concentrarnos en otras lecturas, porque es como que estamos haciendo sacrificios de alabanza al Señor, y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Así que yo en esta tarde estaba leyendo este salmo y les invito a que lo podamos compartir ahora, ¿no? El salmo es el Salmo 125, el verso 1 y verso 2, que dice así: Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El verso 2 dice: Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Y yo pensaba, ¿no?, que esta es la confianza del Hijo de Dios, que somos guardados, cuidados por el Señor y de quien dependemos y en quien confiamos, porque solo en nuestro Dios nos podemos refugiar. Mayor es nuestra confianza en Dios y mayor es la esperanza que tenemos de que el Señor vendrá en nuestra ayuda. Esta era también la confianza y seguridad que tenían en Jerusalén, cuando el salmista habla de los montes que no se mueven, como dicen ahí en el verso 2, ¿no? Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Pero no eran los árboles que nosotros vemos, sino las montañas que rodeaban a la misma y eran inamovibles, eran un símbolo de permanente cuidado y protección de cualquier enemigo que viniera desde el exterior. Y esta es la confianza, como dije antes, que tenemos nosotros en este tiempo, donde muchos tienen miedo al porvenir, y es comprensible. Hay angustia e incertidumbre. Y si pensamos en la situación en que vive el mundo y el país, a nivel país también, ¿no? Y también en otras regiones de la Tierra, problemas que parecen aumentarse con el paso del tiempo, ¿no? Vemos que hay tantas cosas que están pasando con el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Donde se dice que produce tanto calor y ese mismo calor trae también, produce sequías, incendios y también deshielos en algunas partes y hay inundaciones y tantas cosas, ¿no?, que pasan, tantas cosas raras que se están viendo este tiempo, pero que a nosotros no nos debe extrañar, porque el Señor ya dice que todas estas cosas van a venir a medida que se acerca el tiempo de su venida. Y sumado a todo esto, a nuestro alrededor, por ejemplo, también estamos pasando tiempos de inseguridad, en la cual todos estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto? Pero los hijos de Dios no deberíamos temer. Piensen que dije deberíamos, quiere decir que a veces nos asustamos un poco también. Pero si meditamos en el Salmo 125.1, qué bueno es poder meditar en esto, que los que confiamos en el Señor somos como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Que podamos permanecer para siempre atentos a lo que tenemos acá, a la palabra de Dios, donde Él nos habla y nos asegura que su bondad es eterna, que cada día su misericordia está para nosotros. El Señor Jesús, el pastor de nuestras almas, nuestro buen pastor, dice que a sus ovejas nadie las arrebatará de su mano. Juan 10, del 27 al 29. Dice así, miren, escuchen: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, uno somos. Qué hermosa la palabra de Dios. Es tan grande el amor de Dios para con nosotros que también nos habla en el Nuevo Testamento. Allí en Romanos, en el capítulo 8, también en el verso 35 al verso 39. Y dice que ahí en ese pasaje nos habla de que somos más que vencedores. Fíjense, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores, hermanos. Cuántas preciosas promesas que podemos ver en su palabra y mirar confiadamente en ellas, porque nuestro futuro está asegurado en Dios. Deberíamos mirar confiadamente nosotros, como hijos suyos, el porvenir, ya que Dios es siempre el mismo, hoy y siempre. Dice el Salmo 90, verso 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación a generación. Y el Salmo 91, 1 y 2 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿No es maravilloso este Dios? Y si Él es nuestro Dios, ¿en quién vamos a confiar? ¿En lo que pasa en el mundo? ¿En la situación del país en que vivimos? ¿En el gobierno actual? ¿En lo que nos puede pasar en derredor nuestro? Quiera el Señor que podamos decir como David, también en este otro precioso salmo, el Salmo 34, verso 1 al 3, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hermanos, en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Hermosísimo este salmo. Y yo pensar que David venía siendo perseguido, que venían persiguiéndolo para matarle. Me encanta el verso 3. Dice, engrandeced a Jehová conmigo, dice David, hermanos. Él nos invita, Él nos convoca a que nos unamos a Él, a engrandecerlo, a Dios en alabanza, juntos, en sintonía. El Señor se agradó de tener en cuenta el engrandecimiento de su pueblo y se agrada también de que nosotros le brindamos como pueblo suyo adoración, alabanza, gratitud, y porque Él se goza en medio nuestro. Dice Mateo 18:20, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué bueno que es saber esto, hermano. Pero ¿saben qué? Ay, nuestra seguridad debe estar puesta en el Señor del templo, en una constante comunión con Él, ya sea allí donde nos congregamos o con nuestras familias o solos en nuestra casa, como nos ha tocado pasar ahora más de una vez, porque Él es quien nos levanta, Él es quien nos alienta, Él es quien nos da su paz y más, y nos ayuda a permanecer fieles a Él y alentándonos entre nosotros con las maravillas de su palabra. Me encanta saber esto. Me encanta saber que tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance, que es la Biblia.
Y me encanta saber de que cuando Él nos habla, nosotros tenemos que escucharlo. Para escucharlo tenemos que leer de la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos, Dios nos habla. Cuando le obedecemos, Dios actúa. Y cuando oramos, hermanos, se hace aún más poderoso en nosotros. Cuando oramos, se hace más poderoso. Qué importante entonces es congregarnos o estar ese tiempo reunidos en oración. Y si no, hacerlo en nuestro hogar igual, pero en comunión con Él, siempre unidos al Señor a través de su Espíritu Santo. Porque cuando mayor es nuestra confianza en Dios, mayor es la esperanza que vendrá Él en nuestra ayuda. Jamás nos deja solos. El Salmo 46, 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y en el verso 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y el verso 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ay, sí, querido hermano. Tu Dios y el mío es este Dios, el Dios de Jacob. Y Él trae su bendición para cada uno de sus hijos. Así que, querido hermano, yo ruego al Señor que la bendición de Dios te alcance en este día y siempre, y que seas grandemente bendecido en tu vida física, espiritual, familiar, en todo momento. Que el Señor sea tu bendición. Y siempre pensá esto: sos más que vencedor, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, hermano.